Mónica, gracias por venir. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, estás presentando tu nuevo trabajo. Claro, es la segunda edición del primer libro. Que habíamos venido a comentar, que en este caso ahora lo vamos... Ahí está, ahí lo estamos viendo en pantalla. Igual lo quería tener en mano, aquí Lari me lo alcanza muy amablemente. Adolescencia, actuar antes de que los hechos sucedan. La otra vez nos habías venido a hablar del método a través del cual en los colegios, por ejemplo, uno se puede adelantar a determinados hechos de acuerdo a las conductas que dicen los chicos. En una situación de juego son las que les pasan en verdad, ¿no? Exactamente, exactamente. Ellos escriben un guión y desde ahí se lee las cosas que les suceden. ¿Y qué pasa con los adolescentes? Bueno, algo importante que no puedo dejar de decir es también mi solidaridad con el momento que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y realmente me parece que tendríamos que pensarlo también, lo que pasa con nuestros hijos, con los adolescentes, con los chicos, es qué les mostramos como sociedad, ¿no? Cuando nosotros decimos en los colegios que si los padres no tenemos claro el norte, que si los padres nos desautorizamos, que si los padres, si uno pone un límite y el otro lo contradice, lo dejamos sin madre y sin padre, estamos ejerciendo un punto de violencia. Claro. Y si no los escuchamos, y si no escuchamos lo que está pasando en este momento como sociedad generalizada sobre el dolor, los chicos, los adultos, realmente no se sabe hacia dónde uno va. Entonces, ¿qué pasa con los chicos, con los adolescentes? La adolescencia es la etapa de mayor dolor, ¿sí? Es la etapa de mayor cambio. En nuestros encuentros anteriores, el año pasado que hablamos sobre mi presentación del segundo libro, este es el primer libro que se volvió a editar, trabajábamos el concepto de bullying, el concepto nosotros lo llamamos de acosador-acosado. Hoy realmente quisiera transmitirte un espacio importante en relación a la diferencia entre hablar y escuchar con los chicos. Porque si nosotros cuando vemos un chico que está sintiendo distintas situaciones, está viviendo distintas situaciones, nosotros somos los que hablamos o los que le comentamos cuáles son los temores que tenemos como padres, no abrimos un espacio de escucha para ver puntualmente qué le sucede a ellos. Sí, o cuando nos la pasamos diciéndole lo que tiene que hacer sin escuchar lo que a ellos les pasa, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque vamos a hacerlo, si me permitís un poco este paralelo con lo que estamos viviendo. Nosotros como sociedad tenemos que escuchar el dolor que vive un chico, no solamente un adolescente, la adolescencia es la punta del iceberg. La adolescencia es el lugar donde vemos todo esto como mayor eclosión. Pero desde el método, que empezamos con chicos de 15, 16 años y hoy estamos trabajando con chicos desde 6, 7 años, y como dije varias veces, es en distintos estratos sociales, en distintos estratos socioculturales, porque nosotros estamos trabajando en Buenos Aires, en Barcelona y en París, vemos que los chicos padecen de lo mismo. O sea, digamos, la problemática atraviesa los parámetros de... Es un eje transversal, ¿no? Es decir, uno podría decir, uno puede escuchar acá en Buenos Aires que un chico habla, en la encuesta, que es el primer paso del método, necesita hablar de los mismos temas que un chico en el barrio 19 de París. Mirá. Y las realidades socioeconómicas son absolutamente pueden ser distintas, diferentes, y lo son, y los chicos necesitan hablar de lo que viven en la escuela. Pero lo que viven en la escuela tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el dolor, tiene que ver con hacer situaciones, hacer cosas que ellos muchas veces no quieren, como maneras de adormecer ese dolor, como maneras de adormecer esa angustia frente a lo nuevo. Y en la adolescencia, el punto más fuerte que vemos es la elevada tendencia al consumo. Y la elevada tendencia al consumo no la tenemos que minimizar y no tenemos tampoco que hacer como normalizar la violencia que los chicos ejercen cuando, por ejemplo, toman alcohol o consumen algún otro tipo de droga. Los chicos que consumen o toman alcohol generalmente lo hacen incitados por el entorno, porque vos decías, hacen cosas como para mitigar ese dolor, ¿no? El dolor de esa etapa. Claro, es decir, una etapa de miedo. ¿Hacen eso que en principio no lo quieren hacer? Exactamente, es que ellos mismos dicen. Una de las cosas más fuertes que tiene el método es que todo lo que nosotros investigamos está dicho por ellos. Ellos dicen, por ejemplo, en España se dice, bueno, bebo para pillar el punto, ¿no? Entonces cuando uno dice, en Barcelona, bebo para pillar el punto, uno dice, bueno, ¿para qué bebés? Bueno, para divertirme. Pero cuando empiezan a sentirse escuchados, no bajo el típico, yo te voy a decir que beber te hace mal, cuando empiezan a sentirse escuchados dicen, bebo
y son muchos los chicos, llevamos más de 10.000 chicos en este trabajo de investigación, que dicen en distintos lugares, bebo porque tengo miedo, o bebo porque me da miedo acercarme a ella. Los varones de 12, 13 años dicen, y tengo miedo de no sentirme lo suficientemente varón, ¿no? Con una chica. Y las chicas dicen, en guiones escritos por ellas mismas, hay un guión que es muy importante, que este es de Buenos Aires, que un grupo de chicas se sienten acosadas por el grupo. El grupo pide que una de las chiquitas tenga relaciones sexuales con uno de los chicos del grupo. Sí. Y ellos van desarrollando el guión, y entonces se ve cómo la chiquita siente que se siente obligada, que todavía no tiene ella deseos, pero también tiene miedo. Sí. Y cuando se llega a la casa, vuelvo a insistir, todo escrito por ellos, ¿no? La madre no da un espacio para escucharla, y toda la escenificación termina de este modo. Llega al lugar donde se va a encontrar con ese chico que tampoco sabe bien él si quiere, pero tiene que conformar al grupo, tiene que conformar, él dice, ¿qué le voy a decir a Juan? Cuando se encuentran, ella dice, bueno, hagámoslo, pero me tomo 2 cervezas, ¿no? Claro. Es decir, y la única forma que hemos encontrado para que ellos empiecen a escuchar esto, no es desde únicamente el tema del cuidado o el tema del cuidado de su propio cuerpo, el cuerpo del otro, sino que le preguntamos, pero si te tomás 2 o 3 cervezas, entonces te olvidas de todo, te olvidas hasta de lo que has vivido. Y entonces ellos dicen, ah, ¿me decís que entonces no me voy a acordar de nada? Entonces, ¿quién se queda con ese momento de diversión? Es decir, se queda el grupo, se queda el consumo de una sustancia para adormecer el miedo y el dolor. Bueno, esos son los puntos de violencia que los chicos hacen sobre sí mismos muy cotidianamente. En esta etapa, ¿no? Con los adolescentes propiamente, ¿el método es, digamos, se aplica del mismo modo que en los casos anteriores? Digamos, o hay, obviamente las problemáticas son distintas, pero digo, arrancan por la encuesta, como vos decías. El método empieza abriendo un espacio para escucharlos. Para escuchar. Para escuchar cuáles son los temas. ¿Cómo hacen para que esos chicos empiecen a Bueno, esa es la tarea más compleja, pero lo que estoy diciendo, y lo estoy diciendo en distintos medios, que es muy importante, que como adultos y como sociedad no los traicionemos. Nuria, cuando hacemos un espacio para que se sientan escuchados, en el momento que se sienten escuchados, cuentan, hablan, pero hablan de lo que les preocupa a ellos, no de lo que nos preocupa a nosotros, no de, Mónica, anda a hablarles, porque sos especialista en drogas o en adolescencia, en chicos adictos, anda a hablarles de eso. Ellos no querían hablar de eso, ellos quieren hablar de la presión que viven durante más de 8 horas, muchas veces en la escuela, a tener que hacer ciertas cosas que si no hacen, no pertenecen a su grupo de amigos. Y si no pertenecen al grupo de amigos, dicho por ellos, sienten que no existen. Entonces el método comienza con ese espacio de escucha, después que ellos votan cuáles son los temas que quieren trabajar, y los 3 temas más votados, que en distintas edades, el que siempre gana, siempre es la relación con el grupo de amigos. Casi siempre sale como primer tema. Después, según el momento evolutivo de los chicos, va apareciendo la relación con los padres, la relación con los profesores, y ya a partir de los 12, 13 años, la elevada tendencia al consumo. Y yo le quiero decir a los padres esto, la elevada tendencia al consumo, elevada tendencia en la adolescencia no es adicción. Porque esto es muy importante. Los padres me preguntan mucho y se asustan mucho con el tema de mi hijo vino borracho, salió y va a ser un adicto. Si un chico tiene una familia internalizada, si un chico tiene límites más o menos claros, porque ninguno de nosotros vamos a pensar que no nos equivocamos, sería absurdo. Claro. Pero si un chico tiene una estructura familiar fortalecida, el chico no va a terminar en una adicción, ¿se entiende? Tenemos que acompañarlos para que no lleguen a eso, tenemos que escucharlo, pero sí no nos tenemos que asustar frente a esto y escuchar qué es lo que le está pasando para que su única forma de divertirse sea, como ellos mismos dicen, ir y salir y beber. Nos quedan pocos minutos, Mónica. El diálogo en casa ayuda, tal vez no termina siendo un adicto, como vos decís, la contención, la solidez del grupo familiar. Pero digo, para que no tenga esa tendencia a probar o a sentirse presionado por el resto, ¿fortalece el hecho del grupo familiar también? ¿Ahí ayuda el diálogo? El diálogo es fundamental. Es decir, el método es absolutamente discursivo y yo digo en su basamento socrático en relación al diálogo. ¿Por qué? Porque si
el chico se tranquiliza, si el chico puede hablar, si esa chiquita que fue y tuvo relaciones sexuales tomándose 2 o 3 cervezas, hubiese podido hablar con algún adulto, la madre, el padre, un hermano mayor, un tío, sabido que... hubiese podido hablar de su miedo y de su dolor. Entonces podría haber puesto por lo menos límite a todo aquello es decir, que no le permite decidir. Claro. Es decir, si los escuchamos en su dolor, y vuelvo, como sociedad tenemos que aprender a escuchar el dolor del otro, solidariamente, sin prejuicio. Si lo escuchamos en su dolor, tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de empezar a decirle qué pensamos, qué entendemos, pero siempre como sujetos libres, como sujetos independientes. ¿Lo mismo para el chico que somete a otros? Exactamente, porque el chico que somete a otro, y te lo agradezco lo que trajiste, porque siempre yo trabajo la dupla acosador-acosado. Porque también es un adolescente que el le pasan acosador cosas. Tiene tanto miedo como el acosado. El que dice, por ejemplo, tenés que venir a la fiesta, tenés que venir a la fiesta, o tenés que fumar, tenés que fumar. Una de las cosas que más trabajamos en el grupo es, los chicos empiezan a preguntarse, pero si él me lo pide tanto, ¿por qué es? ¿Será porque tiene miedo? ¿Él tiene miedo de ir solo a la fiesta o tiene miedo de fumar? Y lo más importante, que el chico que está en ese lugar dice, es verdad, yo también tengo miedo. Y esto lo tenemos que escucharlo desde que son muy pequeños, porque las situaciones de violencia que se dan desde que son muy pequeños van continuando con el proceso evolutivo y en la adolescencia la situación se puede poner aún más grave. Mónica, te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos una vez más. Les mostramos el libro nuevamente, Adolescencia, actuar antes de que los hechos sucedan, el nuevo libro de Mónica Toscano, que nos viene absolutamente bien tenerlo leído y sabido. Hay que ponerlo en práctica. Y gracias a los medios por estos espacios. Gracias, porque estas son redes de prevención. Claro que sí. Concientización entre todos de lo que pasa con nuestros hijos. Gracias Mónica. En nuestra solidaridad para todos los que todavía están tratando de salir de una situación que ojalá no tuviesen que estar pasando. El llamado de atención, como siempre, a aquellos que deben tomar cartas en el asunto, más allá de lo excepcional de la tormenta de ayer. Obviamente nos vamos a seguir ocupando del tema en cuanto a la ayuda y a tratar de vehiculizar la solidaridad de la gente, ¿no? Para que pueda llegar a buen término.